La ciudad y los perros, un viaje profundo a la oscuridad humana. La ciudad y los perros, una obra maestra literaria escrita por el renombrado autor peruano Mario Vargas Llosa, se alza como un testamento monumental de la literatura latinoamericana. Publicada por primera vez en 1963, esta novela no solo nos sumerge en las complejidades de la vida en un colegio militar en Lima, sino que también arroja luz sobre los aspectos más oscuros y primitivos de la naturaleza humana. Mario Vargas Llosa, nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, es uno de los escritores más influyentes del siglo XX, reconocido por su prosa hábil y su profundo entendimiento de la psicología humana. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el Premio Nobel de Literatura en 2010. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, no es solo una novela. Es un viaje perturbador y profundamente humano a través de los laberintos de la adolescencia, la camaradería y la violencia. Ambientada en el despiadado mundo del Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, la historia se entrelaza con los destinos de varios cadetes, cada uno luchando por encontrar su identidad en medio de la brutalidad institucionalizada. La trama se desarrolla en torno a tres personajes principales. Ricardo Arana, conocido como El Esclavo, un joven inteligente y reflexivo que se encuentra atrapado entre su deseo de sobresalir académicamente y la presión para conformarse a las normas del colegio. Alberto Fernández, apodado El Poeta, un cadete sensible y creativo que se convierte en el blanco de la crueldad de sus compañeros, y el Jaguar, un cadete mayor temido y respetado por su brutalidad y astucia. Estos personajes, junto con otros cadetes y superiores, forman un elenco complejo que representa una gama variada de personalidades y motivaciones. La novela se estructura en torno a una serie de episodios que ilustran la vida cotidiana en el colegio militar. Desde las prácticas humillantes y las peleas hasta las relaciones clandestinas y las rivalidades, cada página está impregnada de una tensión palpable. La narrativa no lineal de Vargas Llosa añade profundidad a la historia, revelando gradualmente los secretos y las conexiones entre los personajes. Esta estructura fragmentaria crea una sensación de anticipación y mantiene al lector intrigado hasta el final. Uno de los temas centrales de la novela es la construcción de la identidad en un entorno opresivo. Los cadetes se enfrentan constantemente a la presión para adaptarse y obedecer las reglas impuestas por sus superiores y compañeros. En este proceso, se ven obligados a reprimir sus verdaderas personalidades y a adoptar máscaras de dureza y crueldad para sobrevivir en el ambiente hostil del colegio. La lucha interna de los personajes por preservar su integridad moral mientras intentan encajar en el molde impuesto por la institución es un conflicto central que resuena profundamente en el lector. Además de la exploración de la identidad, la novela también aborda temas como el poder y la corrupción. Los cadetes, especialmente el Jaguar, ejercen poder sobre los demás a través de la intimidación y la violencia. Este abuso de poder se convierte en un ciclo vicioso, donde las víctimas eventualmente se convierten en victimarios. La corrupción se extiende por todos los niveles de la institución, desde los cadetes hasta los oficiales, ilustrando cómo incluso aquellos destinados a proteger y educar a los jóvenes pueden estar corrompidos por la crueldad y el abuso de autoridad. Otro aspecto destacado de la novela es la exploración de la masculinidad y la sexualidad en un entorno predominantemente masculino. La homosexualidad y las relaciones homoeróticas entre los cadetes se tratan con sensibilidad y complejidad, desafiando las normas de género y sexualidad de la sociedad peruana de la época. Estas representaciones subvierten las expectativas tradicionales y añaden capas de profundidad a los personajes, mostrando su vulnerabilidad y deseos más íntimos. A medida que la historia alcanza su clímax, los oscuros secretos de los personajes se desvelan, llevando a consecuencias impactantes y definitivas. La tragedia y la redención se entrelazan de manera magistral, dejando al lector con una sensación de asombro y reflexión. La novela concluye con una nota ambigua, dejando preguntas sin respuesta y permitiendo que los lectores reflexionen sobre el destino de los personajes y las lecciones que se pueden extraer de sus experiencias. La ciudad y los perros es mucho más que una simple historia sobre la vida en un internado militar. Es un estudio penetrante de la psicología humana, explorando temas como la identidad, el poder, la lealtad y la violencia. A través de los personajes y sus interacciones, Vargas Llosa pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de la naturaleza humana,
mostrando cómo incluso los individuos aparentemente buenos pueden ser llevados a cometer actos atroces en ciertas circunstancias. Una de las fortalezas sobresalientes de la novela es su capacidad para crear personajes tridimensionales y realistas. Cada cadete en el colegio militar tiene su propia historia y motivaciones, lo que los convierte en seres humanos complejos y fascinantes. Esta riqueza en la caracterización permite a los lectores empatizar con los personajes, a pesar de sus defectos y acciones moralmente cuestionables. Además, la novela critica abiertamente las estructuras de poder y autoridad en la sociedad peruana de la época. A través de la representación del colegio militar como un microcosmos de la sociedad, Vargas Llosa cuestiona la validez de las instituciones que perpetúan la violencia y la opresión. La obra sirve como una crítica incisiva no solo a la educación militar, sino también a la sociedad en su conjunto, instando a los lectores a reflexionar sobre las fuerzas que dan forma a sus vidas y a cuestionar las normas sociales y culturales impuestas. Es una obra impactante que deja una impresión duradera en el lector. A través de su prosa magistral y su exploración profunda de la condición humana, Vargas Llosa nos invita a enfrentar las sombras dentro de nosotros mismos y a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Esta novela trasciende las fronteras culturales y temporales, hablando universalmente sobre los dilemas éticos y morales que enfrentan las personas en su búsqueda de identidad y pertenencia. La ciudad y los perros no solo es una lectura obligada para los amantes de la literatura, sino también una obra que desafía y enriquece la mente del lector. A través de su narrativa apasionante y su profundo contenido, esta novela se destaca como un testimonio atemporal de la capacidad del ser humano para la introspección y el crecimiento, incluso en las circunstancias más adversas. Al sumergirse en las páginas de esta obra maestra, los lectores se encontrarán inmersos en un mundo complejo y fascinante, donde la verdad y la redención se encuentran en los rincones más oscuros de la condición humana.